En una tierra de reyes poderosos y dioses tallados en piedra, vivía un hombre diferente. Su nombre era Abram, hijo de Taré, nacido en Ur de los Caldeos, una ciudad brillante, pero vacía de verdad. Mientras otros adoraban ídolos de oro y arcilla, Abram sentía un fuego en su pecho, una pregunta que ardía como el sol del desierto: ¿habrá un Dios verdadero más allá de las estatuas? Una noche, mientras el cielo dormía y el viento acariciaba las dunas, una voz rompió el silencio. No era como el murmullo de los hombres, ni como los cuentos de los sabios. Era una voz eterna, profunda como el océano, suave como la brisa, y poderosa como un trueno lejano. Abram, sal de tu tierra. Deja tu casa y tu parentela. Ve a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré, y serás bendición. Los ojos de Abram se abrieron con asombro. El Dios del cielo le hablaba directamente a él. En ese instante, algo en su interior despertó. No volvió a mirar atrás. Juntó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a todos sus siervos y animales. Dejó todo lo que conocía, para seguir una promesa invisible, una voz que venía del cielo. Y así comenzó la historia del hombre que caminó por fe, la historia del primer patriarca, el elegido de Dios para cambiar la historia del mundo. Los pasos de Abram crujían sobre la arena mientras dejaba atrás Ur, la ciudad de las torres y las sombras. Su mirada, firme hacia el horizonte, no sabía a dónde iba, pero confiaba en aquel que lo guiaba. A su lado, Sarai, su esposa, sostenía con dignidad el peso de una promesa que aún no entendía. Hermosa, valiente y silenciosa, guardaba en su corazón las palabras que Abram le había contado bajo las estrellas. Y detrás de ellos, Lot, el joven sobrino inquieto, curioso, pero leal. Atravesaron tierras extrañas, escucharon lenguas desconocidas, evitaron saqueadores y cruzaron montañas nevadas, todo bajo el mismo cielo, guiados por una fe que se fortalecía con cada paso. Finalmente, llegaron a Canaán, una tierra fértil y salvaje, con colinas verdes, arroyos cantarines y árboles tan altos como las esperanzas de Abram. Allí, el cielo volvió a hablar. A tu descendencia daré esta tierra, dijo Dios. Abram, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón ardiendo, levantó un altar de piedras. No por lo que ya tenía, sino por lo que aún no se veía. Fue el primer altar a Dios en tierra prometida. Una señal de que algo grande comenzaba. Pero no todos celebraban en silencio. Desde lejos, ojos oscuros observaban los movimientos del hombre recién llegado. Líderes de tribus, mercenarios nómadas y hasta reyes menores murmuraban su nombre. ¿Quién era este extranjero que hablaba con los cielos? Las noticias del recién llegado se esparcieron como fuego en hojarasca seca. Abram, el hombre sin tierra, que construye altares a un Dios sin rostro, decían. Algunos reían. Otros sentían temor. Y algunos comenzaban a tramar. Pero más rápido que los rumores, llegó el hambre. Una gran sequía cayó sobre Canaán. Los arroyos se secaron, las hojas cayeron antes de tiempo, y los animales mugían de sed. Abram miraba el cielo, esperando dirección. ¿Acaso no era esta la tierra prometida? Sin dudar, tomó una decisión audaz: descender a Egipto, la tierra del Nilo, donde aún fluía la abundancia. Era una movida peligrosa, una nación de faraones, de poderosos ejércitos, de dioses extraños. Pero la promesa seguía viva en su pecho. Antes de cruzar las fronteras egipcias, Abram miró a Sarai con preocupación. Ella era hermosa, y en Egipto, la belleza podía ser una maldición. «Diles que eres mi hermana», le susurró. «Si saben que eres mi esposa, me matarán para tomarte». Sarai bajó la cabeza, obediente, aunque su corazón palpitaba como tambor de guerra. En silencio, confiaba. No solo en su esposo, sino en el Dios que los había llamado. Y como temía Abram, los egipcios la vieron y quedaron hechizados. Pronto, Sarai fue llevada al palacio del faraón, adornada con joyas y tratada como princesa. A cambio, a Abram le dieron oro, plata, ganado y siervos. Parecía una victoria, pero el cielo no había dado su permiso. Y cuando Dios no aprueba, hasta los palacios tiemblan. Esa noche, mientras el palacio egipcio dormía rodeado de oro y perfumes, una sombra invisible se deslizó entre los pilares de mármol. Nadie la vio entrar, pero su presencia se sintió como un escalofrío en la nuca del mismísimo faraón. Los dioses de Egipto no respondieron cuando comenzaron las plagas. Los sirvientes enfermaron, los animales caían sin razón, y el palacio entero fue sacudido por un miedo que ni los sabios podían explicar.
El faraón, atormentado por sueños extraños, descubrió la verdad. Sarai no era hermana de Abram, era su esposa. Furioso, pero aterrado por el poder que protegía a aquel hombre, el faraón mandó llamar a Abram. ¿Por qué me mentiste?, rugió. Pudiste hacerme culpable ante tu Dios. Abram bajó la mirada, avergonzado. Había querido proteger su vida, pero casi perdió mucho más. Con un gesto de respeto y miedo, el faraón le devolvió a Sarai intacta, y ordenó que Abram y todos los suyos abandonaran Egipto de inmediato. Así partieron, no como ladrones sino como exiliados bendecidos, cargados de riquezas, ganado, siervos y fama. Pero Abram no olvidó lo ocurrido. A veces, la fe se tambalea. Pero lo importante es volver al altar. Y así, una vez fuera, en las colinas entre Betel y Ai, Abram volvió a construir un altar. Allí, oró con más humildad, con más fervor. Señor, esta vez no fallaré. Pero la prueba más difícil aún no había llegado. Abram prosperaba. Su rebaño crecía como las estrellas, sus tiendas cubrían los valles, y sus siervos llenaban los caminos. Lot, su sobrino, también se enriquecía. Tanto que pronto, la tierra no pudo sostenerlos a ambos. Los pastores de Abram y Lot comenzaron a pelear por pozos, pastos y sombra. Las discusiones crecían, y lo que antes era familia, ahora amenazaba con convertirse en conflicto. Abram los observaba desde la cima de una colina, con el corazón dividido. Habían viajado juntos, habían sobrevivido juntos, pero ahora, la abundancia los separaba. Un atardecer, bajo el cielo dorado, Abram llamó a Lot. No haya pleito entre tú y yo, somos hermanos. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Elige tú primero. Lot miró el valle frente a él. Allí estaba el Jordán, fértil y brillante como una joya. Más allá, las ciudades de Sodoma y Gomorra brillaban con lujo y promesas. Era tierra para ricos, aunque el alma de aquellas ciudades estaba podrida. Sin pensarlo, Lot eligió el valle de la abundancia y se alejó. Abram, en cambio, se quedó en las colinas de Canaán. No lo guió la codicia, sino la fe. Y en cuanto Lot desapareció en el horizonte, la voz de Dios habló de nuevo. Alza tus ojos. Todo lo que ves será tuyo y de tu descendencia para siempre. Camina por esta tierra, porque yo te la doy. Abram respiró profundo. Había cedido lo mejor, y Dios le dio todo. Y así, volvió a construir otro altar. Porque cada vez que obedecía, una nueva promesa nacía. Pero mientras Abram adoraba, en el valle, Lot no sabía que estaba caminando hacia la tormenta. El valle del Jordán, donde Lot había plantado sus tiendas, parecía un paraíso, pero los paraísos falsos siempre esconden serpientes. Sodoma y Gomorra eran ciudades de placer, orgullo y pecado. Y aunque sus calles relucían por fuera, la maldad se desbordaba en sus plazas. Entonces, el caos llegó. 4 reyes del oriente, poderosos como tormentas, invadieron la región. Su ejército era como langostas, arrasaban ciudades, quemaban campos y destruían murallas. Sodoma, Gomorra y otras ciudades se unieron para resistir, pero fueron aplastadas sin misericordia. En la batalla, Lot fue capturado junto a su familia y pertenencias. Encadenado, humillado y arrastrado por el polvo, su elección cómoda se convirtió en una pesadilla. Pero alguien escapó. Corriendo sin aliento, un siervo llegó hasta las colinas de Mamré, donde Abram vivía. Le contó todo, la guerra, la derrota y la captura de Lot. En ese instante, el pastor se convirtió en guerrero. Abram tomó a 318 hombres nacidos en su casa, entrenados en secreto, leales como lobos, silenciosos como la noche. Con ellos, persiguió a los invasores hasta Dan, sin temor, sin ejército oficial, solo con la fe como estandarte. En la oscuridad, atacó por sorpresa. Sus hombres se movían como sombras entre árboles y rocas. Fue una batalla corta, intensa y gloriosa. Los reyes fueron derrotados. Los prisioneros, liberados. El botín, recuperado. Y Lot, salvado. Abram regresó como un héroe. Pero no buscaba coronas, sino cumplir un propósito mayor. Y mientras el pueblo celebraba, un rey misterioso apareció entre la multitud. Mientras los sobrevivientes regresaban y el eco de la victoria aún resonaba entre las montañas, una figura solitaria emergió del camino polvoriento. No era un general, ni un rey de guerra. Era Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo. Llevaba pan y vino en sus manos, no como ofrenda, sino como bendición.
Sus ojos eran profundos como el tiempo, y su voz, suave como el alba. Nadie conocía sus orígenes, ni sus días, pero cuando habló, hasta el viento se detuvo a escuchar. Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Abram cayó de rodillas. En silencio, le entregó el diezmo de todo lo que tenía. No por obligación, sino porque reconoció la presencia de algo eterno, algo que estaba muy por encima de reyes y ejércitos. Y mientras eso ocurría, el rey de Sodoma también se acercó. Había perdido la guerra, pero aún tenía ambición. Dame las personas, dijo, y quédate con los bienes. Pero Abram se irguió con dignidad. Su respuesta fue firme, clara, casi cortante. He alzado mi mano al Señor, Dios Altísimo. No tomaré ni un hilo ni una correa de zapato de lo tuyo. No sea que digas, yo enriquecí a Abram, punto. En ese momento, el cielo lo vio y sonrió. Porque no todos los hombres resisten el oro después de la victoria. Y cuando la noche cayó, Abram volvió a su tienda. El campamento dormía, pero su corazón estaba inquieto. Él había creído. Había obedecido. Había vencido. ¿Pero aún no tenía un hijo? Abram caminaba solo bajo el manto estrellado del desierto. El viento silbaba entre las tiendas, y el fuego del campamento ardía a lo lejos, pero su alma estaba en silencio, esperando una respuesta. Entonces, Dios habló. No temas, Abram. Yo soy tu escudo. Y tu recompensa será muy grande. Pero esta vez, Abram no se quedó callado. Señor, ¿de qué me sirve todo esto si sigo sin tener un hijo? El heredero de mi casa será Eliezer, mi siervo. Sus palabras salieron cargadas de frustración, como una herida abierta. Había entregado todo, y aún así, el vientre de Sarai seguía vacío. Pero Dios, con paciencia infinita, lo sacó de la tienda. Lo hizo mirar hacia el cielo. Mira las estrellas, si puedes contarlas. Así será tu descendencia. Abram tragó saliva. Su corazón latía con fuerza. El silencio de la noche pareció detenerse. Y en ese instante, creyó. No entendía cómo, ni cuándo, pero creyó. Y Dios lo contó como justicia. Luego, le repitió la promesa, la tierra sería suya. Él sería padre de naciones. Pero Abram, aún tembloroso por la visión, preguntó: ¿cómo sabré que esta promesa se cumplirá? Entonces, Dios le pidió una ofrenda. Animales partidos por la mitad, colocados uno frente al otro. Un pacto antiguo, sagrado y espeluznante. Abram esperó. El sol cayó. Las sombras se alargaron. Aves carroñeras intentaron acercarse, pero él las espantó. Y cuando el sueño lo venció, una densa oscuridad cayó sobre él. Entonces, una llama ardiente, como una antorcha flotante, cruzó entre los sacrificios. El cielo se abrió en palabras de fuego. Tu descendencia será extranjera en tierra ajena. Serán esclavos, pero yo los liberaré con mano poderosa. Y después regresarán aquí, a esta tierra prometida. El pacto estaba sellado. No con tinta, sino con fuego y fe. Pero al despertar, Abram supo que los días por venir no serían fáciles. Y lo que estaba por suceder, pondría a prueba lo más profundo de su confianza. Pasaron los años. Y la promesa parecía desvanecerse con el tiempo. Abram ya tenía 86 años. Sus cabellos eran grises, sus manos temblaban al atar las cuerdas de sus tiendas, y Sarai, su esposa, seguía sin concebir. La fe que una vez ardía como antorcha, ahora titilaba como vela en la tormenta. Entonces, Sarai tomó una decisión peligrosa. ¿El Señor no me ha permitido tener hijos? Toma a mi sierva egipcia, Agar. Tal vez a través de ella tendré descendencia. Abram dudó. Esa no era la forma. Pero su corazón, desesperado por ver cumplida la promesa, aceptó. Y así, Agar se convirtió en madre. Pero desde el primer día, todo se quebró. Agar, ahora embarazada, empezó a mirar a Sarai con desprecio. Sarai, herida en su orgullo, respondió con dureza. El hogar que antes estaba lleno de esperanza, ahora era un campo de tensión y celos. Sarai fue cruel con Agar. Y un día, la sierva huyó al desierto, embarazada, sola, deshidratada y rota por dentro. Allí, entre la arena abrasadora y la soledad más profunda, el cielo se inclinó hacia una esclava. Un ángel del Señor la encontró junto a una fuente y le habló con ternura. «Vuelve con tu señora. Tu hijo será un hombre libre,
fuerte, indomable. Lo llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Agar, asombrada, levantó los ojos. Era la primera vez que alguien hablaba con ella como si fuera valiosa. Y fue ella quien dio un nombre al Dios que la vio. Tú eres el Roy, el Dios que me ve. Agar regresó. Dio a luz. Y Abraham abrazó a Ismael como su hijo. Parecía que todo había tomado su rumbo, pero la promesa de Dios aún no se había cumplido. Ismael no era el hijo del pacto. Y cuando Abraham pensaba que su historia ya había llegado al clímax, Dios volvió a hablar. Y esta vez, cambió todo. Abraham tenía 99 años. Su rostro estaba marcado por los años, su cuerpo cansado por los desiertos, las guerras y los sueños diferidos. Entonces, Dios se le apareció una vez más. Pero esta vez, su voz no solo trajo una promesa, trajo una transformación. Yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Camina delante de mí y sé perfecto. Confirmo mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de naciones. Y en ese momento, Dios cambió su nombre. Ya no te llamarás Abraham, que significa, Padre enaltecido. Ahora serás Abraham, padre de multitudes, punto. Y no solo a él. Dios también cambió el nombre de Sarai. Sarai será llamada Sara. Yo la bendeciré, y de ella saldrán reyes y pueblos. Abraham cayó rostro en tierra, y rió. Sí, rió. No por burla, sino por lo imposible. Él tenía casi 100 años. Sara, 90. Y aún le hablaban de hijos. ¿Acaso nacerá un hijo de un hombre de 100 años, y Sara, de 90, dará a luz? Y entonces, Abraham suplicó por Ismael. Ojalá viva Ismael delante de ti. Pero Dios fue claro. Sí, bendeciré a Ismael. Pero mi pacto será con el hijo que Sara te dará. Y lo llamarás Isaac, que significa risa, punto. Y para sellar el pacto, Dios pidió una señal. La circuncisión. Desde aquel día, Abraham y todos los varones de su casa, jóvenes, ancianos, siervos, incluso Ismael, fueron marcados con el signo del pacto. Fue doloroso. Fue radical. Pero cada corte decía una cosa. Yo pertenezco al Dios de la promesa. Y mientras el campamento se recuperaba, 3 misteriosos viajeros se acercaban por el horizonte. Y con ellos, llegaría el anuncio que haría reír y temblar a Sara. Era mediodía, el sol caía como fuego sobre las tiendas de Mamre. Abraham, aún adolorido por la señal del pacto, estaba sentado a la entrada de su tienda, cuando alzando los ojos, los vio venir. 3 hombres. Pero no eran hombres comunes. Había un resplandor sutil en su andar, una autoridad en su silencio. Abraham corrió a su encuentro, se inclinó hasta el suelo y dijo: Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, no pases de largo. Permite que traiga agua para lavar sus pies y pan para fortalecer su corazón. Los hombres aceptaron. Sara preparó tortas con la mejor harina. Abraham ofreció un becerro tierno, leche y mantequilla. Sirvió con respeto, como si estuviera ante reyes celestiales, porque así era. Entonces, uno de ellos habló, y el tiempo se detuvo. ¿Dónde está Sara, tu esposa? En la tienda, respondió Abraham, extrañado. Y entonces, llegó la profecía. Volveré a ti el próximo año, y para entonces, Sara tendrá un hijo. Desde dentro de la tienda, Sara escuchaba, y rió para sí misma. Ahora que soy vieja, y también mi señor, ¿voy a tener este placer? Pero el Señor oyó la risa. Y preguntó: ¿por qué se ha reído Sara? ¿Hay algo imposible para el Señor? Sara, asustada, salió de la tienda y mintió. No me reí. Pero él respondió con ternura y firmeza. Sí, te reíste. Y así, quedó sellado el destino del niño aún no concebido. Se llamaría Isaac. Porque fue anunciado entre risas y dudas vencidas por la fe. Pero los visitantes no venían solo por una promesa. También traían un juicio. Y cuando se pusieron de pie para partir, miraron hacia el sur. Hacia Sodoma. Los 3 visitantes se pusieron en camino. Abraham los acompañó un tramo, pero algo en el aire se volvió tenso, denso, como si el cielo estuviera conteniendo el aliento. Entonces, el Señor habló en su corazón. Ocultaré de Abraham lo que estoy por hacer, siendo que él será padre de naciones y enseñará justicia a sus hijos. Y luego se volvió a él con palabras que quemaban como fuego. El clamor contra Sodoma y Gomorra es muy grande. Su pecado es gravísimo. Voy a descender, y ver si en verdad es tan grave como clama la tierra.
Abraham se estremeció. Su sobrino Lot vivía en Sodoma. El patriarca dio un paso adelante y habló con Dios como un amigo habla con su rey. ¿Destruirás al justo junto con el malvado? ¿Y si hubiera 50 justos? ¿No perdonarías la ciudad por amor a ellos? Y Dios respondió con misericordia: si hallo 50 justos, perdonaré toda la ciudad. Abraham insistió: ¿y si fueran 45? ¿40? ¿30? ¿20? Cada vez, Dios accedía. Hasta que finalmente, Abraham dijo con reverencia: no se enoje mi señor, hablaré solo una vez más. ¿Y si hay 10 justos? Y Dios respondió: por 10, no la destruiré. Luego, el Señor se fue. Y Abraham regresó a su tienda, con el alma en vilo. Mientras tanto, al caer la noche, 2 ángeles entraban por las puertas de Sodoma. Y con ellos, venía la última esperanza de una ciudad al borde del abismo. La luna se alzaba sobre los tejados de Sodoma, y sus calles brillaban de excesos, ruidos y pecados. 2 ángeles, disfrazados de viajeros, llegaron a la puerta de la ciudad. Y allí los vio Lot, sentado como juez entre los hombres. Al verlos, se levantó de inmediato, se inclinó profundamente y dijo: mis señores, vengan a casa de su siervo. Lávense los pies y pasen la noche. Mañana podrán continuar su camino. Ellos dudaron. Pasaremos la noche en la plaza, dijeron. Pero Lot insistió tanto, que aceptaron. Apenas entraron, Lot preparó un banquete. Pero antes que pudieran recostarse, un rugido se alzó fuera de la casa. Todos los hombres de Sodoma, jóvenes y viejos, habían rodeado la vivienda. Y gritaban con voces llenas de lujuria: saca a esos hombres, queremos conocerlos. Lot salió, cerró la puerta detrás de sí y trató de razonar con ellos. Por favor, no hagan tal maldad. Pero lo empujaron, lo insultaron, y uno dijo: este extranjero vino a juzgarnos, ahora te haremos más daño que a ellos. Cuando la multitud estaba por romper la puerta, los ángeles extendieron sus manos, tomaron a Lot y lo metieron dentro. Luego, golpearon a los hombres con ceguera, y aunque intentaron hallar la puerta, tropezaban sin sentido. Entonces, los ángeles hablaron con urgencia: ¿tienes aquí algún otro? Hijos, yernos, hijas. Saca a todos. Vamos a destruir este lugar. El clamor ha llegado al cielo y el Señor nos envió a destruirla. Lot salió corriendo y habló con los prometidos de sus hijas. Pero ellos pensaron que estaba bromeando. Cuando amanecía, los ángeles apremiaron a Lot: levántate, toma a tu esposa y tus hijas, o serás destruido. Y aún dudando, lo tomaron de la mano, junto a su familia, y lo sacaron fuera de la ciudad. Entonces uno gritó: corre por tu vida, no mires atrás, no te detengas en el valle, huye a las montañas. Y mientras Lot huía con su esposa e hijas, el cielo se oscureció. Y fuego y azufre cayeron como lluvia sobre Sodoma y Gomorra. Las ciudades fueron reducidas a cenizas. Y mientras el juicio rugía detrás de ellos, la esposa de Lot miró hacia atrás, y quedó convertida en estatua de sal. Abraham, desde lo alto, contempló la humareda que subía como el humo de un horno. Sabía que Dios era justo, y que la misericordia y el juicio a veces marchan juntos. Pasaron los meses, y como lo había prometido Dios, Sara concibió. Sí, aquella mujer de 90 años, la que se había reído en secreto detrás de la tienda. Ahora reía de verdad. Y no era una risa de duda, era una risa de asombro, de gozo, de milagro. Dios me ha hecho reír, dijo Sara. Y todo el que lo escuche reirá conmigo. El niño nació. Abraham lo tomó en brazos, con lágrimas y temblor. Y lo llamó como Dios había dicho: Isaac. La risa. A los 8 días, lo circuncidó. Y el campamento entero celebró con asombro. El hijo de la promesa estaba entre ellos. Abraham tenía 100 años cuando Isaac nació. El patriarca, que había salido de Ur con una promesa invisible, ahora la sostenía en sus propios brazos. Y aunque el gozo llenaba la tienda, la paz no duraría mucho. Porque Ismael, el hijo de Agar, ya era un joven. Y un día, durante la fiesta del destete de Isaac, Sara lo vio burlarse del pequeño. Su corazón de madre ardió como fuego. Echa fuera a esa sierva y a su hijo, le dijo a Abraham. Porque el hijo de la esclava no compartirá la herencia con Isaac. A Abraham le dolió profundamente. Ismael también era su hijo. Pero Dios le habló con firmeza y consuelo.
No te angusties por el muchacho ni por Agar. Haz lo que Sara dice. Porque tu descendencia será llamada en Isaac. Pero también haré de Ismael una gran nación. Al amanecer, Abraham preparó pan y agua. Y con el corazón partido, despidió a Agar e Ismael hacia el desierto. Los vio alejarse, mientras su alma se dividía en dos caminos. El de la promesa y el del sacrificio. Agar y su hijo Ismael caminaron por el desierto. El sol quemando sin piedad su piel. Y el agua que llevaban comenzó a escasear. Ismael, ya un joven, cansado y sediento, cayó bajo una acacia. Jadeando y débil, mientras su madre buscaba desesperada un alivio. Cuando el agua terminó, Agar se sentó a distancia, llorando y sin fuerzas para seguir. Pero entonces, una voz desde el cielo la llamó. Agar, ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído el llanto de Ismael. Y justo entonces, delante de sus ojos, apareció un pozo de agua fresca, cristalina, pura. Ismael bebió y se fortaleció. Dios no había olvidado a Ismael. Desde aquel día, Ismael creció fuerte y audaz. Se convirtió en arquero en medio del desierto. Y se convirtió en el padre de una gran nación. Mientras tanto, Abraham seguía junto a Sara, protegido por la promesa que ya comenzaba a florecer. Pero aún quedaba una prueba que marcaría para siempre su historia. El tiempo pasó y Isaac creció, fuerte y sano, lleno de la promesa de Dios. Pero un día, Abraham recibió una voz que heló su corazón. Abraham. Él respondió sin titubear. Heme aquí. La voz continuó. Toma a tu hijo, a tu único Isaac, y ve a la tierra de Moría. Ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te mostraré. Abraham se levantó sin demora. Sin comprender, pero confiando, preparó todo. Llevó leña, fuego, y a Isaac, su amado hijo, el regalo de Dios. El viaje fue largo y silencioso. Isaac, con ojos curiosos, preguntó: Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham respondió con fe: Dios proveerá el cordero, hijo mío. Al llegar al monte, Abraham construyó el altar, ató a Isaac y levantó el cuchillo. El silencio era denso, el tiempo parecía detenido. Pero justo cuando la hoja estaba a punto de caer, una voz del cielo gritó: Abraham, no extiendas tu mano contra el muchacho. Ahora sé que temes a Dios, porque no me negaste a tu hijo. Un carnero quedó atrapado en un matorral cercano. Dios había provisto. Abraham, temblando, sacrificó al carnero en lugar de Isaac. Y en ese momento, la promesa se renovó con fuerza. Después de la prueba, Abraham y su hijo descendieron del monte con el corazón lleno de reverencia y gratitud. El Señor habló nuevamente, confirmando su pacto. Por haber obedecido y no negado a tu hijo, te bendeciré con innumerables descendientes, tan numerosos como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Abraham miró al cielo, imaginando a esas generaciones que todavía no existían. Hombres y mujeres que llevarían su sangre y su fe. La bendición no solo sería para él, sino para todas las naciones. Porque de su linaje nacerían pueblos, reyes y hasta una gran nación que cambiaría la historia. Sara, que había permanecido en casa, se unió a la alegría. Su risa, antes tímida, ahora resonaba en la tienda con esperanza. El camino no había sido fácil. Pero Abraham había aprendido que la fe verdadera se sostiene en la obediencia, la paciencia y la confianza en Dios. Mientras el sol se ocultaba, Abraham contemplaba el horizonte, sabiendo que su legado apenas comenzaba. Después de la prueba del sacrificio, Abraham continuó su viaje por la tierra que Dios le había señalado. Caminó con la certeza de quien sabe que no está solo. Dios le prometió que sus descendientes poseerían esa tierra. Una tierra fértil, llena de pastos y ríos, donde sus hijos podrían vivir en paz y prosperidad. Abraham levantó altares en varios lugares. Lugares sagrados donde hablar con Dios y renovar su pacto. Pero aunque la promesa era grande, también lo eran los desafíos. Pueblos poderosos habitaban la región. Y Abraham debía mantener la fe en medio de incertidumbres. Un día, Dios le habló: No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu recompensa. Y Abraham, con su bastón en mano, avanzó hacia lo desconocido, con la confianza de que cada paso estaba guiado por la mano divina. Mientras tanto, Sara, en su tienda, preparaba la bienvenida para el futuro, sin saber cuántas generaciones vería crecer de su hijo Isaac.
Abraham sabía que la promesa de Dios necesitaba un signo eterno. Algo que uniera para siempre su destino con el del Altísimo. Entonces, Dios le dijo: «Este es mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti. Todos los varones serán circuncidados, como señal de la alianza entre yo y vosotros». Abraham obedeció sin vacilar. Cada varón en su casa, desde los más pequeños hasta los mayores, fue circuncidado. Este acto no solo era un símbolo físico, sino un compromiso de fe, de fidelidad y de vida entregada a Dios. A partir de entonces, el pacto quedó sellado en la carne, recordándoles que eran pueblo escogido para una misión divina. La circuncisión se convirtió en una marca que trascendería siglos, hasta llegar a ser parte fundamental de la identidad de su pueblo. Mientras tanto, Abraham y Sara seguían viviendo con esperanza, con la certeza de que el Dios que había hecho promesas jamás las rompería. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, Abraham estaba sentado junto a su tienda. De repente, vio acercarse a 3 hombres que caminaban con paso firme. Sin pensarlo 2 veces, Abraham corrió hacia ellos, lleno de hospitalidad. «Señores, por favor, deténganse un momento. Permítanme traer agua para que se refresquen y un poco de pan para que coman». Los visitantes aceptaron con amabilidad. Abraham ordenó a Sara que preparara un manjar especial: pan fresco, leche y un becerro tierno, recién sacrificado. Mientras comían, uno de los visitantes le dijo a Abraham: ¿volverá Sara a tener un hijo? Sara, que escuchaba desde la entrada de la tienda, no pudo evitar reírse para sí misma, recordando su edad avanzada. Pero el visitante añadió: ¿hay algo imposible para el Señor? Abraham sintió una mezcla de asombro y fe renovada. Los visitantes continuaron su camino, mientras Abraham meditaba en la promesa que aún estaba por cumplirse. Mientras Abraham recibía a sus visitantes, Lot, su sobrino, seguía viviendo entre las ciudades de Sodoma y Gomorra, una tierra llena de corrupción y pecado. La situación se volvía cada día más peligrosa, y Abraham, preocupado, oraba por la salvación de su familia. Un día, 2 ángeles llegaron a Sodoma para advertir a Lot del inminente juicio divino. Lot no dudó y corrió a advertir a sus parientes y vecinos. Pero pocos le creyeron. Los ángeles urgieron a Lot a salir de la ciudad con su esposa y sus 2 hijas. Mientras huían, una advertencia clara resonó en sus oídos: «No mires atrás». Pero la esposa de Lot, desobedeciendo, volteó y se convirtió en estatua de sal. Lot y sus hijas siguieron adelante, dejando atrás la destrucción de Sodoma y Gomorra. Mientras Abraham contemplaba desde lejos el fuego y el azufre que consumían las ciudades. El destino estaba sellado. Pero la fe de Abraham en la promesa de Dios permanecía firme. Después de la caída de Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas se refugiaron en las montañas, comenzando una nueva vida. Mientras Abraham seguía caminando por la tierra que Dios le había prometido. Con Isaac creciendo, la promesa divina parecía tomar forma. De ese niño nacería una nación poderosa y bendecida. Pero Abraham sabía que su misión no terminaba ahí. Dios le pidió que enviara a su hijo lejos, para que su linaje no se mezclara con las costumbres de la tierra donde vivían. Entonces, Abraham llamó a su siervo más fiel, Eliezer, y le encargó una misión crucial: buscar esposa para Isaac entre su propio pueblo, lejos de Canaán. Eliezer partió con determinación y fe, con la bendición de Abraham y la esperanza de traer a la futura esposa del hijo prometido. Mientras tanto, Abraham y Sara veían con orgullo cómo su legado se extendía, y cómo la promesa de Dios se hacía cada día más real. Eliezer llegó a la ciudad de Nahor, cansado después de un largo viaje. Su misión era clara: encontrar a la esposa perfecta para Isaac. Cerca de un pozo, se detuvo a orar con fervor: «Señor Dios de mi amo Abraham, dame hoy señal de quién será la mujer para mi señor Isaac. Que la que me diga, bebe, y también daré de beber a tus camellos, sea la elegida». Antes de terminar la oración, apareció Rebeca, una joven de gran belleza y corazón generoso. Sin dudar, le ofreció agua a Eliezer y a sus camellos. Eliezer, maravillado, supo que Dios había respondido su plegaria. Rebeca era la mujer que Isaac esperaba. Una mujer que compartiría la fe y la promesa que Abraham había recibido. Con alegría y esperanza, Eliezer entregó regalos a Rebeca y a su familia. Y ella aceptó partir para encontrarse con su destino. El camino de regreso fue un viaje de fe y anticipación. Mientras el sol comenzaba a esconderse,
Isaac salió a meditar en el campo, contemplando el horizonte y recordando la promesa de Dios. De repente, vio acercarse a un grupo de viajeros. Entre ellos estaba Rebeca, radiante y serena, con una mirada que reflejaba esperanza y fe. Isaac corrió hacia ella y la tomó en sus brazos con ternura, sintiendo en su corazón que ella era el regalo prometido por Dios. Rebeca bajó de los camellos y juntos caminaron hacia la tienda de Abraham, donde Sara los recibió con alegría y bendiciones. El amor entre Isaac y Rebeca creció rápidamente. Una unión que no solo era de carne y hueso, sino de propósito divino. Ambos sabían que juntos formarían una familia destinada a llevar adelante la promesa de Dios. La historia de Abraham seguía adelante. Y con ella, la promesa de un pueblo elegido que cambiaría el mundo. Isaac y Rebeca tuvieron 2 hijos, Esaú y Jacob. Cada uno con un destino diferente marcado en su corazón. Esaú, el primogénito, era fuerte y amante de la caza. Mientras que Jacob, más tranquilo y astuto, prefería quedarse en casa. Un día, tras un día de caza, Esaú llegó exhausto y hambriento. Jacob, aprovechando la oportunidad, le ofreció un plato de lentejas a cambio de su derecho como primogénito. Esaú, sin pensar mucho, aceptó, vendiendo así la bendición y la herencia que le correspondía por derecho. Pero la historia no terminó ahí. Rebeca, viendo el futuro de sus hijos, ayudó a Jacob a engañar a Isaac para recibir la bendición paterna. Cuando Esaú descubrió lo ocurrido, su furia fue inmensa, y juró vengarse de su hermano. Jacob tuvo que huir para salvar su vida, pero su camino lo llevaría a convertirse en el hombre que Dios quería que fuera. La promesa seguía viva, aunque el camino estuviera lleno de desafíos y conflictos. Jacob huyó de su hogar con el corazón pesado, cruzando valles y montañas, desconocido y solo. Una noche, cansado y sin un lugar donde dormir, apoyó su cabeza sobre una piedra. Y entonces tuvo un sueño que cambiaría su destino. Vio una escalera que llegaba hasta el cielo, y ángeles subían y bajaban por ella. En lo alto, Dios le habló. Yo soy el Señor, el Dios de Abraham y de Isaac. La tierra donde estás acostado la daré a ti y a tus descendientes. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y todas las naciones serán bendecidas en ella. Yo estaré contigo y te guardaré donde quiera que vayas. Jacob despertó lleno de asombro y reverencia. Tomó aquella piedra, la ungió con aceite, y la llamó Betel, casa de Dios. Prometió que si Dios lo protegía en su viaje, le entregaría a él la 10ª parte de todo lo que recibiera. Con renovada fe y esperanza, Jacob continuó su camino, sabiendo que no estaba solo. Jacob llegó a la tierra de Harán, donde vivía su tío Labán, el hermano de su madre Rebeca. Al llegar, vio a un grupo de pastoras junto a un pozo, y entre ellas, una joven hermosa llamada Raquel. Con el corazón acelerado, Jacob se acercó y ayudó a mover la piedra del pozo, para que las ovejas pudieran beber. Raquel corrió hacia su padre y le habló de Jacob, quien se quedó para vivir con Labán. Jacob trabajó 7 años para ganarse la mano de Raquel. Pero en la boda, Labán lo engañó y le dio a Lea, la hermana mayor, en lugar de Raquel. A pesar del engaño, Jacob siguió fiel, trabajando otros 7 años para finalmente casarse con Raquel, la mujer que amaba profundamente. Este nuevo capítulo estaba lleno de amor, sacrificio y esperanza, mientras Jacob construía su familia y su futuro. Con el paso del tiempo, Jacob tuvo muchos hijos con Lea y Raquel. Pero la rivalidad entre las hermanas y sus hijos no tardó en aparecer. Lea, sintiéndose menos amada, buscaba la atención de Jacob, mientras Raquel, aunque amada, enfrentaba la tristeza de no poder tener hijos al principio. Los hermanos crecieron con diferencias y celos, creando tensiones que marcarían el destino de toda la familia. Entre ellos, José, hijo favorito de Jacob y Raquel, brillaba con luz propia, lo que despertó aún más envidia en sus hermanos. El conflicto alcanzó un punto crítico cuando los hermanos de José tramaron venderlo como esclavo, llevando a Jacob a un profundo dolor y separación. Pero a pesar de las dificultades, la mano de Dios seguía guiando la historia. Y de estas pruebas surgiría una nación fuerte y unida. Vendido por sus hermanos, José fue llevado a Egipto, un lugar extraño y desconocido. Pero José, con fe inquebrantable en Dios, no perdió la esperanza ni la integridad. Su sabiduría y capacidad le ganaron la confianza de Potifar, un oficial del faraón. Y aunque enfrentó injusticias, incluso prisión, nunca dejó de confiar en el plan divino.
Finalmente, interpretó los sueños del faraón, prediciendo 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. Gracias a su sabiduría, José fue nombrado gobernador de Egipto, el hombre más poderoso después del faraón. Cuando la hambruna llegó, sus hermanos tuvieron que viajar a Egipto en busca de alimento, sin saber que aquel hombre poderoso era su propio hermano. El destino estaba cerca de cumplirse, y la familia de Abraham estaba a punto de reencontrarse. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, no reconocieron al hombre que ahora gobernaba la tierra. José los puso a prueba, viendo si habían cambiado. Y aunque fue difícil, poco a poco su corazón se abrió. En un momento de gran emoción, José se reveló a ellos. «Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis como esclavo». Las lágrimas corrieron libremente mientras se abrazaban. Y José los perdonó, mostrando un amor que superaba el rencor. Luego, llamó a su padre Jacob para que viniera a Egipto. Y la familia, reunida, comenzó una nueva etapa. El sueño de Abraham se hacía realidad. Una gran nación nacía de sus descendientes. Un pueblo fuerte, unido y bendecido. Ya reunida la familia, Jacob sintió que el momento de su partida se acercaba. Antes de morir, llamó a cada uno de sus hijos para bendecirlos, pronunciando palabras que revelarían el destino de cada tribu. Con voz profunda y llena de emoción, dijo: «Esaú será un pueblo poderoso. Pero Jacob, tú serás llamado Israel. Y tus hijos serán las 12 tribus que poblarán la tierra prometida». Cada bendición llevaba consigo la promesa de Dios. Un legado que trascendería generaciones. Jacob cerró sus ojos en paz, sabiendo que la misión comenzada por Abraham continuaría a través de sus descendientes. La historia de fe, lucha y esperanza había dejado una huella eterna. Aunque Jacob había partido, la promesa de Dios seguía viva y vibrante. Sus hijos y descendientes crecieron, multiplicándose, formando un pueblo fuerte que conocería tanto pruebas como victorias. Dios les había prometido una tierra para habitar, un lugar donde vivirían libres y bendecidos. Pero también advirtió que su camino no sería fácil. Debían mantener la fe, la justicia y la fidelidad al pacto. A través de los años, la historia de Abraham y sus hijos sería recordada como la semilla de una gran nación. Una nación destinada a cambiar el curso del mundo. La promesa divina no solo era para ellos, sino para todas las generaciones venideras. Mucho tiempo antes, cuando Abraham aún era joven, Dios le hizo una prueba que pondría a prueba toda su fe. Le pidió algo que parecía imposible y desgarrador: sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Abraham, sin dudar, preparó todo para obedecer, llevando a Isaac al monte señalado por Dios. En el camino, Isaac preguntó: «Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Abraham respondió con tristeza, pero confianza: «Dios proveerá». Cuando Abraham levantó el cuchillo para sacrificar a Isaac, un ángel detuvo su mano. Un carnero apareció atrapado en un matorral. Y Abraham entendió que Dios había proveído la vida de su hijo. Esta prueba mostró la fe inquebrantable de Abraham y la fidelidad de Dios para con sus promesas. La historia de Abraham no terminó con aquella prueba, sino que se convirtió en la base de una fe que trasciende siglos. Su obediencia y confianza en Dios sembraron la semilla de un pueblo bendecido y un pacto eterno. A través de Abraham, Dios prometió bendecir a todas las naciones. Y esa promesa sigue viva en cada historia de esperanza y fe. El legado de Abraham es un faro que ilumina el camino de quienes confían en lo imposible. Su vida nos enseña que la fe auténtica requiere valentía, y que los planes de Dios siempre superan nuestras expectativas. Abraham, el hombre que escuchó la voz de Dios y confió sin dudar, se convirtió en el padre de una nación y el símbolo de la fe verdadera. Su historia es una epopeya de valentía, esperanza y obediencia, que nos invita a creer en promesas más grandes que nosotros mismos. Hoy, su legado sigue vivo en cada corazón que se atreve a confiar, en cada paso dado con fe hacia un futuro incierto. Porque la promesa que Dios hizo a Abraham es también para nosotros una invitación a vivir con propósito y esperanza. Y así, con el corazón lleno de inspiración, termina la historia de Abraham, pero comienza la historia de todos los que creen. Si te ha gustado, suscríbete y dale like para más vídeos así.